Dios lo bendiga en este día. Damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por otro día hermoso en el cual Él nos da. Gracias al Señor por estar aquí con nosotros. Vamos en este día a dar gracias a Dios y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Recordemos que el Señor Jesús dijo, no de tan solo vive el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba diciendo de que uno necesita la palabra de Dios, especialmente hoy en día con tantas cosas pasando en nuestro mundo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene en este día. Si usted tiene su Biblia, voy a pedir que usted voltee ahí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17. Es importante de que usted y yo estemos atentos a lo que dice y lo que enseña la palabra de Dios. Y en este día queremos ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Efesios capítulo 5 del 15 al 17 nos dice de esta manera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5 del 15 al 17. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad en el cual usted nos da de poder impartir su palabra. Tanto que se requiere, tanto que se necesita hoy en día, Señor. Yo te pido, Señor, que usted nos ayude a entender lo que usted nos quiere decir en este día. Señor, y no nomás a entenderlo, sino ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas, pues Santiago nos dice, no tan ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, sabiendo que cuando hacemos tu palabra, Señor, eso nos da victoria, nos da éxito en la vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, por tantas bendiciones que usted ha derramado en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por las que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias por nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros hogares. Gracias, Señor, por nuestra salud. Gracias, Señor, por cada bendición. Te bendecimos. Te damos la honra y la gloria para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. En este año 2020 ha sido un reto para todo el mundo. Hemos vivido tiempos inseguros, tiempos con confusión, tiempos de crisis y parece que sigue esos tiempos según lo que están diciendo. Estos tiempos no llegaron a Dios de sorpresa y Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Aún con todo lo que está pasando, Él sigue en su trono y Él tiene todo en sus manos. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestras mentes, cada día, cada momento. Es de que Dios, aún con todo lo que está pasando en este mundo, Dios sigue en su trono y Él sigue teniendo todo en sus manos. Nada se va a salir fuera del control de Dios. Aunque se mire que todo está en crisis, aunque parece que todo está, son puras malas noticias, aunque estamos escuchando sobre este virus. Tenemos que entender algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y eso es de que Dios sigue en su trono y que Dios tiene todo en sus manos. Nos dice Salmo 46, 1 al 3, nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. En otras palabras, Dios, aunque tiemble la tierra, aunque los montes se traspasen el corazón del mar, dice que Dios sigue siendo Dios. Amén. Y dice que Él va a aclarar la mañana, es decir, que Él es el que puede cambiar todo. So, ponga su fe y ponga su confianza en Dios, el lugar seguro en este día. Gracias a Dios por su palabra, que tenemos su palabra y que nos enseña qué hacer en tiempos de crisis como estos. En la palabra de Dios, aquí Pablo, vamos a ver algunos principios importantes para la vida cristiana, especialmente durante estos tiempos. Queremos ver estos principios que nos van a ayudar a nosotros a vivir seguros. Y es ahí donde usted quiere estar, donde yo quiero estar, en un lugar seguro. No en un lugar donde no estoy seguro, no en un lugar donde no hay paz, no en un lugar donde hay confusión, en un lugar seguro, porque uno puede tener paz, uno puede tener seguridad, amén, cuando está en las manos de Dios. Y es ahí donde yo y usted queremos estar. Queremos ver estos principios importantes que Pablo enseñó aquí a la iglesia, a los cristianos. Hemos titulado este mensaje La vida cristiana en tiempo de crisis. La vida cristiana en tiempo de crisis. Primeramente nos dice el versículo 15 de esta manera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos comienza el versículo 15 diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Está hablando que paremos de hacer todo lo que hacemos durante el día y preguntémonos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Dónde está mi vida con Dios? Dice, mirad pues, es decir, detente, mira con diligencia, cuidadosamente, cómo andas. Está hablando de que paremos de hacer un momento de hacer todo lo que hacemos. Dice, y preguntémonos esta pregunta, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda mi vida delante de Dios? ¿Estoy cerca de Dios? ¿Estoy buscando a Dios en mi corazón, en mi vida, durante estos tiempos especialmente? ¿Estoy haciendo las cosas en mi vida que le agradan a Dios? Está hablando de que examinemos nuestras vidas. Tomemos un inventario. ¿En dónde está mi vida en Dios? Y eso es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que hay momentos donde tenemos que parar, tenemos que examinar, tenemos que mirar. Es como una persona que entra, vamos a decir, a un lugar por primera vez y examina todo. Está hablando Pablo de una persona que se detiene de hacer todo y hace como un inventario, examina su vida. Y es lo que está haciendo aquí la pregunta. Mira, pues con diligencia, es decir, cuidadosamente. Toma tu tiempo para ver realmente dónde estás en Dios. En dónde está tu vida en Dios. ¿Cómo andéis? Nos dice ahí la palabra de Dios. En uno de mis trabajos, cada año se hacía un inventario. Lo que hacíamos era de que se cerraba el negocio para todos los clientes y todos los trabajadores, que eran casi 100 trabajadores, parábamos de hacer nuestro trabajo que hacíamos todos los días y nos daban unos aparatos que tomaban inventario a las cosas que íbamos a estar contando. En mi caso eran telas. Cada tela tenía su etiqueta donde tenía su número y teníamos que hacer inventario. En nuestro caso eran cerca de casi 1 millón de yardas. Imagínense cuánta tela había. Teníamos como 4 bodegas llenas de telas. Y teníamos que contarlas. Duraba como una semana más o menos con casi 100 empleados contando y eran muchos empleados. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Mira,
toma un tiempo y examina tu vida. Mira pues cómo andas. ¿Estás buscando a Dios en tu corazón en este tiempo? Porque la verdad es de que uno necesita a Dios. La respuesta para todo lo que está pasando es Cristo Jesús. No sabemos qué nos espera el día de mañana. Estamos orando de que Dios tenga misericordia, de que todo se componga. Estaban diciendo que se iba a mejorar, parece que estaba ahora, hoy en día está no mejorando. Pero yo y usted tenemos que entender que Dios está en su trono y que el lugar más seguro para mí y para usted es en las manos de Dios. Y por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Está hablando, diciendo, toma un inventario sobre tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Está buscando a Dios? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás orando? Porque eso es lo que nos ayuda a acercarnos a Dios en nuestras vidas. A 2 Corintios 13:5 nos dice, ponemos a prueba si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de en que verdad no paséis la prueba. En otras palabras está diciendo Pablo, examina tu vida, dice ahí el versículo en 2 Corintios. Dice, sepa de que Dios está en ti. Y la pregunta, ¿estás tú en Cristo? ¿Estás sirviendo a Cristo Jesús? La palabra de Dios nos enseña a que paremos, examinemos, tomemos inventario. ¿En dónde estamos en Cristo Jesús? Proverbios 1:7 nos dice de esta manera. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y por qué le di este versículo? Porque nos dice ahí el versículo 15 de esta manera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio es el que va a buscar a Dios. Es el que va a poner a Dios primero. Nos dice Proverbios 1:7, dice de esta manera, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Dice Pablo, anda, si quieres andar como sabio, quiere decir, es una persona que está buscando, está poniendo a Dios primero en su vida. Ok, número 2, nos dice así, el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El primero es de que examinemos dónde está mi vida, tu vida en Cristo Jesús. Hoy en día debe estar cerca de Dios. Si no está cerca, hay que acercarnos a Dios. Número 2, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, usted sabe que los días están pasando rápido como un río que está en su corriente y está corriendo ese río rápidamente. Parece que apenas fue enero 2020 y ya estamos ya casi en diciembre, los últimos de noviembre, y ya va a seguir 2021. El tiempo está pasando rápido y tenemos que entender que como está pasando rápido, tenemos que aprovechar cada día en nuestras vidas. Y es lo que está diciendo Pablo, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pablo sigue diciendo que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, que tenemos que usar bien el tiempo que Dios nos ha dado y nos sigue dando aquí en la tierra. Usar ese tiempo sabiamente, usar ese tiempo bien. Cada instante, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas es una bendición, es un regalo que Dios nos ha dado. Y hay que aprovechar esos tiempos bien. Que no malgastemos el tiempo en nada que no es provechoso para nuestras vidas. Nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Alguien dijo, el día de ayer ya pasó, jamás regresará. Eso es verdad, ya pasó el día de ayer, jamás va a regresar. Y quizás hicimos errores, quizás hicimos malas decisiones,
Y ya pasaron. Quizás decimos, salió algo en nuestras bocas que no debían de salir. Ya pasaron. No podemos regresar a esos tiempos. Quizás había una oportunidad de hacer algo, alguna cosa buena para alguien y no lo hicimos. Ya pasó ese tiempo. Y Pablo está diciendo, aprovecha bien el tiempo que Dios te ha dado porque los días son malos. El día de ayer iba a mi trabajo y estaba mirando la línea al Walmart y estaba larguísima. Quizás esa gente iba a estar esperando en su carro. Todavía tenían que bajar de su carro y esperar en una línea. Ah, y mucha de esa gente está comprando comida, está comprando cosas esenciales, cosas que son importantes para nuestras vidas. Nunca quizás estábamos imaginando que se iban a llegar tiempos como estos, que gente tenía que esperar 1 hora, 2 horas para comprar una barra de pan, para comprar leche, para comprar papel del baño. No aprovechamos esos tiempos, valorizamos esos tiempos de decirle a Dios gracias, pero ya llegamos a esos tiempos, son tiempos malos y Pablo está diciendo, aprovecha bien el tiempo, cada día que Dios te da, aprovecha, usa bien ese tiempo que Dios te ha dado. Ah, Creo que la mayoría de la gente, si supiera. Alguien hizo esta pregunta, si tú tuvieras 24 horas aquí en la tierra, ¿qué hicieras tú en esas 24 horas? Y creo que la mayoría de la gente hiciera cosas, lo más importante de su vida en esas 24 horas. Y es lo que Pablo indica aquí en este versículo. Está hablando, mira, los tiempos son malos. Aprovecha el tiempo que Dios te está dando para hacer cosas que cuentan en la vida, para hacer cosas que realmente son de provecho para tu vida y tu familia. Ah, Aprovecha el tiempo de hacer cosas importantes que cuentan en la vida. El día de ayer estaba yo escuchando un atleta que era profesional y contó su historia sobre cuando iba creciendo, cómo su mamá lo apoyaba, iba a todos los juegos cuando él jugaba en su deporte, le gritaba, animando a su hijo, Mike se llama, ah, le gritaba y no le importaba lo que decía la demás gente. La mamá siempre saltaba y gritaba a su hijo, animándolo. Dice su hijo que en vez se avergonzaba porque la mamá, con mucha alegría y mucho gozo y gritos fuertes, lo animaba y le gritaba, Mike, tú la puedes hacer. Ah, y empezó a hablar sobre estos momentos tan especiales con su mamá. Después de que él le iba siguiendo a la escuela, dice que empezó a juntarse con otra gente que hacían cosas no buenas, hacían cosas malas, hábitos malos. Y él mismo empezó a usar drogas y a llegar a su casa tomado y descuidarse de la escuela y de cosas realmente importantes en la vida. Ah, Su mamá dice en la historia de que cuando se empezó a juntar ya llegaba tarde a su casa, llegaba a las 4 o 5 de la mañana, pero dice que cada vez que llegaba a su casa miraba la luz prendida de la cocina que le indicaba de que su mamá estaba despierta esperándolo. Aún a las 4 o 5 de la mañana llegaba tomado, llegaba drogado, y dice, abría la puerta y ahí estaba la mamá sentada esperándolo. Le decía, Mike, te estaba esperando, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y dice que él se enojaba, le decía, mamá, no me molestes ahorita, este, no me digas nada. Y dice que se metía a su cuarto, cerraba la puerta y dejaba ya a su mamá después de que le gritaba diciendo, no quiero escuchar nada. Ah, eh,
Después él empezó a seguir su carrera de atleta, llegó a ser profesional, se fue de su casa, y dice que siempre su mamá le decía que él era su héroe, que él iba a hacer algo grande en su vida, siempre lo animaba, siempre le decía que lo amaba. Después él salió, siguió su carrera y dice que un día fuera de su casa, él fue a su deporte, lo que él hacía, y dice que un día le llamaron por teléfono, él estando en su hotel, en su cuarto, y le dijeron, te están hablando. Él le contestó la llamada, era su primo, estaba llori y llori, y le estaba diciendo, Mike, tienes que regresar, tienes que regresar. Y él decía, ¿qué pasó? No, tú nomás regresa. Le dice, no, no, dime qué pasó, me tienes que decir. Y le dijo su primo, tu mamá ha fallecido, se murió. Dice que él empezó a llorar a mucho cuando se fue al aeropuerto, durante el avión, el viaje, llegando a su casa, estaba llorando y no podía parar porque él decía, no puedo vivir su mamá. Dice que su mamá realmente era la única que realmente lo apoyaba. Era realmente la persona que lo animaba. Era la persona que le decía, yo te amo, Mike. Y ahora ya no estaba su mamá. Ya había perdido eso, lo que él más ah, este, ahora deseaba en su vida. Dice que en el día del velorio, el día en que fueron a- a- pues ya para el funeral, dice que le decía a su mamá, despierta, quiero escuchar tus palabras que me decías, quiero escuchar cómo me animabas. Dice que en ese momento reconoció ah, esos tiempos que él no aprovechó para estar con su mamá, por ejemplo, cuando ella lo esperaba durante la madrugada, cuando él llegaba tomado, llegaba endrogado, ah, y él menospreció, no valorizó esos tiempos. Le digo esta historia ah, para decirle lo que Pablo está diciendo aquí. Aprovecha bien el tiempo que Dios te ha dado. ¿Estás buscando a Dios en tu vida? Estoy buscando a Dios en mi vida realmente. Le estoy agradecido por todo lo que Él me da. Tomo tiempo para agradecerle. Tomo tiempo para buscarle. Estoy aprovechando tiempos, oportunidades que me dan para hacer algo bueno para otra persona. Estoy aprovechando el tiempo para enseñarle a mis hijos buenas cosas, buenos principios, buenos morales. Estoy diciendo a mis seres queridos cuánto los quiero, cuánto los agradezco, cuánto los amo. Cosas que realmente cuentan en la vida. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Haz las cosas importantes porque los días son malos. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado. Alguien dijo, ah, ah, ya cuando uno muere reciben más flores que cuando estaban vivos. Y es verdad, muchas veces alguien recibe más flores en un funeral que cuando estaban vivos. Ah, no esperemos a hacer algo bueno a seres queridos, a personas importantes en nuestras vidas en el tiempo que tenemos. Lo que cuenta en la vida van a ser esas cosas que hicimos por otros. Van a ser esas cosas que hicimos para Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Lo más importante es Dios. Estás buscando a Dios en tu corazón. Estoy buscando a Dios en mi corazón. Podemos seguir hablando sobre este tema, pero vamos a seguir otro principio que Pablo nos enseña aquí en el versículo 17 del capítulo 5 de Efesios. Nos dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Insensatos es como una persona que vive la vida diciendo pase lo que pase. No queremos vivir así. Hay veces que dicen va a pasar lo que tiene que pasar.
No hay veces que nosotros hacemos pasar cosas en nuestras vidas donde realmente no tenían que pasar. Ah, y Pablo dice, no vivas así de esta manera. Dice, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que tener un entendimiento. Tenemos que entender qué es lo que Dios desea de mi vida, de tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo? Dice Pablo, no seas insensato, sea una persona entendida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo nos dice, no vivas así, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Ah, ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué son las cosas que Dios desea que yo haga en mi vida? Vivimos en una sociedad donde constantemente hay gente ah, que trata de moldar nuestras vidas, que tratan de decirnos cómo vivir, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ah, ah, Hay un grupo, especialmente la prensa, que hoy en día tratan de enseñar, tratan de moldar, tratan de que uno piense como ellos piensan. Y eso es lo que Pablo trata de indicar aquí. No vivamos por lo que otros dicen. No hagas las cosas no porque otros te dicen que hagas. Está hablando de que tenemos que tener un entendimiento. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque lo que cuenta al final de todo es lo que Dios dice en su palabra, no lo que uno dice. Es lo que Dios dice, es lo que cuenta. Uno será juzgado por lo que Dios ha establecido en su palabra. Ah, y es lo que Pablo está enseñando. No seas insensato, no seas una persona que también no escuche nomás cualquier cosa. Estudia, examina. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque al final de todo lo que cuenta es lo que Dios dice en su palabra. Vivimos en una ciudad donde todos deciden qué es bueno y lo que es malo. Dios es el que ha decidido qué es bueno y qué es malo. La verdad de todo es esto, que Dios es el que decide qué es bueno y qué es malo. Lo que cuenta al final es lo que Dios dice y Dios tiene la última palabra. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cielo y tierra va a pasar y todo lo que dijeron y todo lo que hicieron, pero al final de todo lo que cuenta es lo que Dios dice en su palabra. Y Pablo está diciendo aquí, ¿tienes un entendimiento sobre las cosas de Dios? ¿Estás estudiando, estás examinando qué es la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? No sigas la corriente del mundo, no sigas lo que la gente dice, busca a Dios y busca lo que es su voluntad, qué es lo que Dios dice en su palabra. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no aceptes, no os conforméis a este siglo, lo que está enseñando el hombre hoy en día, si no es de Dios. Si son cosas de Dios, es bueno porque lo que cuenta es Dios. Pero dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cambia tu modo de pensar, pero dice, es tu decisión. Dice, renovaos, es decir, yo tengo que tomar esa decisión, usted tiene que tomar esa decisión. No nomás va a venir. Yo tengo que hacer un esfuerzo para buscar qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que Dios dice, qué es la voluntad de Dios. Dice, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como pensamos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tengo que buscar la voluntad de Dios. Tengo que cambiar mi modo de pensar a como Dios piensa. Así es como yo voy a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Dice, no aceptes
lo que este siglo dice, lo que piensa, ah, como ellos quieren que piense. Renueva tu modo de pensar para que entiendas cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Ah, es lo que enseña aquí Pablo. Lo que cuenta es lo que dice Dios. Y tenemos que pensar, tenemos que pensar como Dios piensa. Este día, ¿cómo hacemos esto? Buscando en su palabra, porque la palabra de Dios nos enseña qué es la perfecta voluntad de Dios y agradable. Y hoy creo que nuestro deseo, perdón, es estar en la voluntad de Dios, en las manos de Dios. Uh, es ahí donde es el lugar seguro. So, la pregunta es, ¿estoy renovando mi modo de pensar? ¿Estoy renovando mi modo de mi entendimiento? Para hacer esto tengo que hacerlo a través de la palabra de Dios. Es así como yo voy a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. En Eclesiastés está el rey Salomón. Él nos dice ahí que él probó de todo, fama, riquezas, de todo probó. Y dice al final que todo fue vanidad de vanidades. Dice, no aproveché bien el tiempo, y hice cosas que no debería de hacer, que realmente no trajeron satisfacción a mi vida. Y al final de esas palabras, él dice, el final de todo es esto: teme a Dios y búscalo. Teme a Dios y búscalo, porque es lo que cuenta en la vida. Este día, Pablo ahí finalmente dice que entendamos qué es la voluntad de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Entendemos qué es la voluntad perfecta de Dios? Es lo que tenemos que estar haciendo en estos últimos días, en estos días. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, si usted está escuchando y nunca ha recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, es tiempo de poner a Dios primero en su vida. Y después vamos a orar por todas las necesidades. Haga esta oración conmigo. Aquellos que desean aceptar al Señor Jesús, diga: Señor Jesús, vengo delante de usted, Señor. Te pido perdón por mis faltas, mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa que usted derramó en la cruz del Calvario. Te pido perdón, te pido, Señor, que entres a mi vida y a mi corazón y que me hagas una persona nueva. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Ahora, Señor, yo oro por cada oyente, Señor, en este momento. Yo te pido, Señor, tu misericordia. Yo te pido, Señor, tu ayuda. No podemos hacer nada sin usted. Necesitamos de usted, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos las fuerzas. Danos, Señor, la ayuda que necesitamos cada día, Señor. Pablo en estos versículos enseña principios importantes, Señor, especialmente en días malos los describe, Señor. Habla, Señor, de que busquemos su voluntad, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, de que estando en usted, Señor, es el lugar más seguro que en cualquier otro lugar, Señor. Y es ahí donde nosotros queremos estar, Señor, en un lugar seguro, en usted, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, haciendo esas cosas que son importantes, Señor, para usted y que son importantes, Señor, en la vida, Señor, cosas que cuentan en la vida. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos a examinar nuestras vidas, Señor. En vez de cuando, Señor, tomar inventario, ¿dónde está mi vida en Cristo Jesús? Gracias, Señor, por tu palabra. Danos las fuerzas cada día. Encomendamos nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal y ayúdanos a hacer a nuestra parte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hay que seguir adelante porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios los bendiga. Amén.